Well, let me just begin with a quote first. Déjame empezar with a what? A quote. Con un dicho. I think it's important for us to begin with this. Perdón. Demos una bienvenida a la familia de Carlos, Drew, Aurelia, y toda la familia. Qué lindo. Qué gusto, qué especial para nosotros, qué especial. Ok, ahora estoy con ustedes y contigo. Okay. Ok. We don't normally begin thinking about what's next. Casi no empezamos con pensar de lo que sigue. We normally think about what's after. What? We normally think what's after. Por lo regular pensamos lo que es pronto. But thinking about what's next is, I believe, the mark of greatest leaders. Pero para mí, en cuanto al liderazgo, lo más importante está considerando lo que va a suceder después, Including pastors. incluyendo pastores. Now, first, it's really my honor to be here Es un honor para mí estar aquí. because I don't speak a word of Spanish. Yo no hablo, pues sí dices thank yous, ¿no? Muchis thank yous. Me escribió un correo, me dijo muchis thank yous. Entonces dije, pues sí, muchis sí, más o menos vale. Yo no hablo español, dice Alan. And I want to take this time also to thank you Pero yo sí quiero darles gracias a ustedes. because I know somebody's been praying. Porque yo sé que alguien ha estado orando por este evento. And maybe it's you, Quizás tú eres. but I do sense the prayer, Yo support. sí siento el apoyo del Espíritu Santo aquí. Believe me, the spiritual warfare is intense. La guerra espiritual es una cosa pesadísima. And last week, I really sensed it firsthand. Y la semana pasada tuvimos algo que a primera mano estábamos en bronca, en batalla. Let me just also want to just say a little bit more of apology, I would say. Yo quiero en una forma pedirles disculpa. What I've prepared, all my studies, my experience are primarily in the U.S. and Canada, Casi mi experiencia es puro en Estados Unidos y en Canadá. and limited to the Chinese culture, Y casi limitado a la cultura china, or maybe the Asian American culture. a la cultura asiática americana. And to be honest, I don't know a whole lot about the Mexican culture, Y la verdad, no conozco mucho de la cultura mexicana. and I do not know a whole lot about the Mexican churches. Y no sé mucho de iglesias mexicanas. But I think we do have something in common, Pero lo que sí sé es que tenemos algo en común. the Lord Jesus Christ himself. El Señor Jesucristo mismo. And we have his words. Y tenemos su palabra. And I also want to apologize in advance, Y también de antemano les pido disculpa. because very likely I won't be able to finish what I've prepared. Porque quizás no voy a poder terminar, cubrir todo mi material. There are a lot of stuff in it. Ay, tengo mucho que enseñarles. And I hope Pastor Chow will make it available, the PowerPoints Yes. in Spanish for all of you. Y espero que Marcos esté grabando para que después puedan todos aprovechar. So if I don't get to finish, you still won't get cheated. Entonces, si no termino yo, pues podemos poner también sus presentaciones en el Facebook de la Iglesia Cristiana de Porvenir. Now, why would I say the spiritual warfare is intense? ¿Y por qué digo esto de que la guerra espiritual es cosa intensa? Because I lost my voice last Saturday. Porque sábado pasado perdí mi hablar. Around this time. Más o menos a esta hora de la tarde. And I have several problems. Y yo tengo varios problemas. At 2 o'clock, I have a class to teach. A las 2 de la tarde, sábado pasado, tenía que dar una clase. And then the next day, Sunday, I have 2 messages to give. Y domingo predico 2 veces. And also to lead praise and worship. Y luego yo voy a ser el líder de alabanza domingo. Now, the first problem is relatively easy to solve. El primer problema es fácil de atender. I have an assistant to teach. Yo tengo un asistente que puede enseñar en mi lugar. So just let him do it. Entonces, que él enseñe. And the second problem is a little more difficult. Pero el segundo problema más difícil. And I asked one of my pastoral interns to preach or to read my message. Y yo pedí a uno de mis asistentes, pastores en la iglesia, que leyera mi predicación que yo había preparado domingo. The first message is a little more difficult. Y el primer mensaje era más difícil. I have to ask one of my elders to preach the message. Tenía que pedir a uno de los ancianos de la iglesia. Él fue que leyó. Actually, it's more like reading my message. Leer mi mensaje. I don't know where to get a chance to preach without
writing your own message. Yo por lo regular para predicar escribo primero lo que voy a hablar. But he has to do that. Pero él tenía que leer lo mío. Afterwards, I think that make a lot of sense. Después dije, esto no tenía sentido. I always talk to my elders that I need to work myself out of a job. Yo les digo a mis ancianos, yo tengo que ir preparándome para salir de este lugar, de este trabajo. I always say, well, I need to spend some time with the elders and teach them how to preach. Yo digo, yo tengo que pasar tiempo, sentarme con mis ancianos, enseñarles cómo predicar. And most of the time say, no, it's just, I'm too busy, pastor. Y si ellos dicen, no puedo, pastor, porque estoy muy ocupado. At that particular occasion, he has no chance. He has no choice Pero le digo, no, esa fuerza, tienes que hacer eso. because I have no voice. Porque yo no tengo voz aquí en este caso. Well, he did actually a great job Pues hizo un buen trabajo, reading my own message. leyendo mi mensaje. So in some way, get me a new model of training my elders. Entonces ese va a ser mi nuevo modelo para entrenar a mis pastores. First step, Primer paso, reading someone's message. leer mensaje de otra persona. Second, Segundo, prepare your own message. preparar tu propio mensaje. Maybe it's not a bad way to do it. Esa no es la mejor manera. But really, in my silence, En mi silencio, sin poder hablar, I have a lot of time to reflect on losing my voice. tenía mucho tiempo que pensar en eso de perder el hablar. And to be honest, I was scared. Y la verdad me dio miedo. I remember a friend of mine who's also a pastor. Yo recuerdo otro amigo mío que es pastor también. He had cancer. Él tenía cáncer. And due to his cancer around his neck or his lung, his vocal area, Y él tenía cáncer en sus cuerdas vocales. so he had surgery. And after surgery, he lost his voice. Entonces le hicieron cirugía y luego perdió su hablar. Without knowing how long he's going to lose his voice. Sin saber por cuánto tiempo iba a estar él así. And in his silence, he also asked a question. Y en su silencio él hizo la pregunta. What good is a pastor without a voice? ¿De qué sirve un pastor sin una voz? And I asked a similar question. Y yo hice la misma pregunta. What good is me? What good is me and Alan Chow without my voice? ¿De qué sirvo yo, Alan Chow, sin mi voz? But also I get encouraged by what happened to my friend. Pero fui animado por lo que sucedió con mi amigo. Eventually, the Lord gave his voice back El Señor le recuperó su poder de hablar after 1 year. después de un año. And during that 1 year, Y en este año, I do believe prompted by the Holy Spirit, yo creo que él fue movido, mi amigo, por el Espíritu Santo. he picked up his computer, his laptop computer, and started writing. Él tomó su computadora y empezó a escribir y escribir. When he regained his voice, Y cuando recuperó la voz, he had 2 ministry. tenía what? He has 2 ministry. Ya tiene 2 ministerios. A preaching ministry Él tiene ministerio de predicar ahora, and a writing y ministry. tiene ministerio ya de ser autor. Now, I don't know what the Lord has planned for me. Ahora yo no sé qué planes tiene el Señor por mí. But this is the question I've always been asking. Y es una pregunta que siempre yo he tenido. What's next? ¿Qué sigue? Why would it take an experience like losing my voice that I start to think about questions like this? ¿Por qué tenía que pasar la experiencia de haber perdido mi voz para estar considerando preguntas así? During last week, I've been asking myself, who am I? Y en toda esta semana me he estado haciendo la pregunta, ¿quién soy yo? It's an identity question. Es una pregunta de identidad. Who am I without my voice? ¿Y quién soy yo sin mi voz? And I only have one answer. Y tengo una sola respuesta. With or without my voice, I'm still a dear child of God. Con o sin mi voz, soy hijo amado de Dios. It's not because whether I have a voice or not. No depende que si tenga yo voz o no la tengo. In fact, it's not because I'm a pastor. No es porque yo soy pastor. God loved me just the way I am. Dios me ama tal como soy. And he put me together. Y Él me hizo. And that's who I am. Y eso es quien soy. And also think about what is ministry. Y considera, ¿qué es ministerio? What else can I do without my voice? ¿Qué puedo yo hacer sin la voz? Is it the only thing I can do? ¿No más sirvo para hablar? Well, I know I can sing a little bit. Pues sé que sé cantar un poquito. But what good it is, like if I don't have my voice, can I still sing? Can I still praise the Lord? Pero si no tengo voz y canto, ¿todavía se cuenta como alabanza al Señor? Can you still praise the Lord without voice? ¿Puedes alabar al Señor sin voz? Absolutely. Seguro que sí. I mean, I may not be
audible, but I can still praise the Lord. Quizás no soy audible, pero estoy alabando al Señor. And I also think about another question is about exploration. Otra pregunta acerca de la exploración. Yeah. Now, in the U.S., in the hospital, when someone passed away, when someone died, they don't call someone died. They call that person expired. Cuando se expiró. Cuando una persona muere en Estados Unidos no dicen que murió, sino dice que se expiró. Now, what I mean is that all of us, we have a shelf life. Eso quiere decir que todos tenemos vigencia de cierto tiempo. We're only good in a certain place at a certain time. Servimos por un cierto tiempo en un cierto lugar. El lugar es la tierra y nuestro tiempo, pues no sabemos. Now, what I'm saying is that none of us last forever. Lo que digo, ninguno de nosotros permanece para siempre aquí sobre la tierra. That's not how I was taught. Eso no fui enseñado así. My professor told me that like when you started a church, you serve in the church, you stay there forever. Cuando me enseñaron a mí ser pastor, me dijeron, cuando empiezas en una iglesia, te quedes en esta misma iglesia para siempre. But I know enough pastors. Pero yo conozco bastantes pastores, They stay longer than they would have to. quedan más tiempo de lo debido. And I also thought about replacement. Y también pensé en el reemplazamiento. ¿Quién iba a tomar mi lugar? Now, I was fortunate. Yo estoy afortunado When I lost my voice, que yo perdí la voz. I got a couple of elders in that church that they can preach for me. Y yo tengo hombres alrededor de mí en la congregación que pueden predicar y que pueden trabajar. I have some retired pastors in the church that they just love me and they just wouldn't mind just to preach for me. Y tengo pastores jubilados como miembros de la congregación que les encantaría tener la oportunidad de predicar en cualquier momento que se los pida. But how many of you can say that? Pero ¿cuántos pueden decir esto, que en su congregación tiene gente así? How many of you can just if something happened to you, the church will be okay? ¿Cuántos pueden decir, si algo te suceda a ti, la iglesia va a seguir bien? Well, let me tell you, the church will be okay with or without me. Bueno, eso sí digo yo, la iglesia donde yo estoy estaría bien con o sin Alan Chow. What I mean is, I am not irreplaceable. Lo que doy a entender es que no soy yo el sábelo todo, y sí tengo, otro puede tomar mi lugar. I am expendable. Yo soy expendible. I might be the most likable guy in the church, Quizás soy el que la gente más ama, but I feel so good. pero But I feel so good. me hace sentir bien. If I were not there one day, Si yo no estuviera el día de mañana, the church will be taken care of. sé que la iglesia sigue para adelante. My congregation will be taken care of. Mi congregación sigue para adelante. So leave me with the last question. Entonces eso me deja con una pregunta más. What is my legacy? ¿Cuál es mi legado? What do I want people to remember me as? ¿Cómo quiero que la gente me recuerde a mí? No, I don't want just people to just remember me as a person that is well dressed. Yo no quiero que me recuerden como un hombre bien vestido. Now I don't like I'm well dressed at this time, Hoy no me siento muy bien vestido, but I get the okay from him that pero yo pregunté a I Marcos can be casual. que tengo que vestir y Marcos dijo casual. In the last church that I pastored, Pero donde yo pastoreé antes de donde estoy ahorita, which Pastor Shows also was curious and asked, did you pastor in Seattle? Were you pastoring in LA? porque Marcos me preguntó también, ¿eres pastor solamente en Los Ángeles o antes estabas en Seattle? Well, actually, several years ago, I pastored in Seattle. Hace muchos años sí pastoreaba en Seattle. When I left that church, Y cuando yo dejé esa iglesia, I guess they were so happy that I'm leaving, so they threw me a great party. quizás estaban muy contentos que ya me iba, pero me dieron una pachanga de despedida. And one by one, different people would stand up and just to give their comments and their stories on Y me. tuvimos un tiempo cuando la gente se ponía de pie, hacía sus comentarios. I can't believe my administrator. Y el administrador de la congregación, He said, as far as he's concerned, I'm the most well-dressed pastor. el administrador dijo, para mí, el hermano Chow es el mejor pastor vestido que yo conozco. Now, believe me, I don't want to be known as a Yo no pastor quiero que eso well-dressed. sea mi fama. But what do you want to be known as? Pero tú, ¿qué quieres que sea tu fama? What do you want to be known as? ¿Qué quieres que la gente piense cuando piensen en ti? I want to leave an impression that people would know me in the right way. Yo quiero dejar una impresión de que la gente me conozca como de veras soy. And people in the church will remember you
if you do not leave the church with nothing, Y la gente de la iglesia van a recordar de ti, pastor, si cuando tú partes de la congregación has dejado algo ahí. I've known so many churches Yo conozco tantas iglesias when the pastor left, que cuando el pastor se fue, the church is without a pastor for several years. la iglesia pasó años sin un pastor establecido. Now, I don't want to do that. I do not want to do that. Yo no quiero abandonar una iglesia y dejarla así volando. I want to just like in one day, if the Lord would just take me elsewhere, Si de la noche a la mañana el Señor me llevara a otra parte or to be with Him. o me llevara con Él, I want to make sure someone would just step onto the pulpit right away. yo quiero estar seguro que el que siga esté listo para entrar al púlpito luego. So my question is, Entonces mi pregunta es, what should I do now ¿qué debo de yo hacer ahorita? when I still have my voice, Cuando todavía tengo mi voz, when I still have my abilities, cuando todavía tengo mis habilidades, when I still have my gift, cuando todavía tengo mis dones, when I still have my life? cuando todavía tengo mi vida? The words that coming back again and again is the word health. Health. The word that comes back again and again La is palabra health. que me sigue llegando es la palabra salud. I want to continue to have a healthy relationship with my God. Yo quiero tener una relación saludable con mi Dios. I also want to have a healthy relationship with my family. Yo quiero tener una relación saludable con mi familia. I also want to have healthy relationship with my staff. Yo todavía quiero tener una relación saludable con mi equipo. I also want to have healthy relationship with my congregation. Y quiero tener una relación saludable con la congregación. The last one. Lo último, I want to have a healthy relationship with myself. yo quiero tener una relación saludable conmigo mismo. I want to take care of myself. Yo quiero cuidarme a mí mismo. Does it make sense to you? Does it make sense to take care of yourself? ¿Eso tiene sentido a ti, cuidarte a ti mismo? Now, believe me, it's not always natural to pastors. Pero muy común entre los pastores. Now, we always take care of people. Siempre estamos atendiendo a los demás. But when was the last time any pastor would stand up and say, I want to take care of myself? Pero cuando dice el pastor, yo quiero atenderme a mí mismo. But believe me, if you don't have your health, Porque si no tienes tu salud, you're not too good. no sirves mucho. If you don't have your voice, Si no tienes tu voz, you're not going to be too good either. no vas a funcionar bien. If you lose your soul, Si pierdes tu alma, it's not going to be too good either. no va a funcionar bien para el bien de la congregación. My friends, Amigos, take care of yourself cuídense a sí mismos before something actually happens. antes de que algo te suceda. And that's what effective leaders would do. Y eso es lo que un líder efectivo hace. We always plan ahead Siempre están pensando para adelante. when the time that we can no longer lead. Para aquel día cuando ya no pueden estar al frente. I am ready for that day to come. Y yo sí estoy listo para que venga ese día. And I hope you are too. Y yo espero que tú también estés. Because great leaders understand there is no success without a successor. Porque un excelente y exitoso líder entiende que no hay éxito si no hay sucesor, si no hay quien te herede el púlpito. No one wins where there's no transition. Nadie gana cuando a salir un pastor la transición es de lucha y pleito y problema. We also need to know succession is a process, Y dejar un sucesor siempre es un proceso, not an event. no es un evento. No es que yo voy a salir y luego digo fulano va a seguir, sino es un proceso de entrenar a fulano y a la congregación. Not the time that I retire and someone take over. No es que yo me retiro y de repente alguien está listo. Because oftentimes in the U.S., a church, when a pastor retired, there's no one to take their place. Muchas veces sucede en Estados Unidos que el pastor se va y no hay nadie quien tome su lugar. And succession is much more than an art than science. Entonces, tener un sucesor no es una ciencia, sino es una arte. Now, I guess I want to say a little bit about what is science, what is art. Maybe it's just you're curious. What's Pero the difference? vamos a pensar en qué forma no es ciencia, sino es arte. Yeah, my background is actually I wasn't always a pastor. I was an engineer. I was a mathematician actually.
You were what? I was an engineer and mathematician. Yo no siempre fui pastor, yo soy ingeniero y soy matemático. So I know a thing or two about science. Entonces yo sé 2, 3 cosas de la ciencia. Now, science actually means repeatability. Entonces la ciencia da a entender que es algo que se repite. Yeah, it means that like if you do something A and at B or doing some in a situation C, a D will happen. Entonces la ciencia nos enseña si hago A y afecta a B y cambia a C, entonces siempre da cierto resultado que voy a llamar D. Ciencia es algo que hace que cosas sucedan. You expect the results are going to be same every time. Tú esperas que siempre el resultado sea igual. But pastoral transition doesn't work that way. Pero la transición pastoral no es así. It's more an art. No es A, B, C y fácil. Means Es más una arte. It means that it's not always the same. Porque no siempre es lo mismo. What I'm saying is that like, well, I could be doing one thing and you could be doing something a little bit different. Porque lo que quiero decir es, yo en mi caso en Los Ángeles puedo estar trabajándolo a una forma y Marcos aquí en Porvenir puede estar haciéndolo diferente, siempre con el mismo fin. And pastoral transition, it's not when a new pastor comes. No es que llegue un pastor nuevo, You got to do it way before that actually would eso happen. no es cuando trabajas en la transición, empieza la transición años antes, es un proceso. So picture yourself as if you're in a race, particularly in a relay race. Entonces considérate como si estuvieras en una carrera, pero ¿en qué tipo de carrera? Una carrera de relevo. You may be the first leg or you may be the second leg. Quizás tú eres el primero que va a arrancar o el segundo que va a recibir la estafeta, But always someone will be taking the baton from you. pero siempre va a haber alguien que va a agarrar la estafeta de ti. As pastors, as leaders, Como pastores y como líderes, spend a lot of time pray about this. hay que tomar tiempo orando acerca de eso. Pray about the next chapter in your life. Hay que orar tocante al siguiente capítulo en tu vida. Because I see like runners, I see relay runners particularly. Es como corredores. Like they may be done with this particular race. Quizás terminaron esta carrera, And they're earnestly waiting for the next race to come. pero están con ganas de que llegue otra carrera. A runner runs. Un corredor corre. A pastor pastors. Un pastor pastorea. You may not be at the same place all the time, but you are doing ministry. Quizás no siempre va a estar en el mismo lugar, en la misma congregación, pero sales de ahí y vas a seguir haciendo ministerio de una forma u otra. At the end, most of the success of the pastoral transition rise and falls on the shoulder of the senior pastor. Y esta es la regla. El éxito o el error en el problema de la transición. Una transición exitosa o una transición que es un fracaso está sobre el hombro del pastor saliente. Depende del pastor saliente cómo va a ser la transición al nuevo heredor del púlpito. Now I see pastoral ministry as a race. Entonces yo veo el ministerio pastoral como una carrera. No, actually, it's not for me. It's not nothing original. Para mí esa no es una idea original. The Apostle Paul said it, actually. El apóstol Pablo lo dijo In 2 Timothy en 2 de Timoteo 4:7. 4:7. Said, I, means Paul, have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ahí está en la pantalla. Yo, Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Yeah, he maybe finished that race, but he's still another race to run. Quizás terminó esa carrera, pero va a seguir otra. He keep going. Sigue uno para adelante. And also in Hebrews, it says, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run with endurance the race that is set before us. En Hebreos dice, siento que tenemos tantos testigos alrededor de nosotros, corramos con aguante la carrera que está por delante. Now, once again, pastors are like runners. Una vez más digo, un pastor es como un corredor. Yeah, you look at me, well, Alan, you don't look anything like a runner. Me miras y me dice, Alan, no me convences que tú puedes correr. I confess I need to run a little bit more. Yo confieso, yo sí me hace falta correr más. I need to lose that spare tire. Yo tengo que perder una llanta extra que tengo por ahí. But believe me, I have no choice. I have to lose this. Pero a fuerzas lo tengo que perder. I want to
be healthy. I want to be healthy. Because yo quiero ser saludable. I want to take care of myself. Yo quiero cuidarme a mí mismo. And that's why if I know I'm a runner, I need to keep myself in top shape. Y si sé que soy corredor, entonces sé que tengo que mantenerme en forma. Top shape, body, soul, and spirit. Buena forma, cuerpo, alma y espíritu. Not just intellectually, not just like spend time in my study and work on my message all the time. No solamente aquí en la cabeza, no solamente aquí en la palabra, no solamente preparar mi mensaje, sino toda la persona que soy yo, tengo que estar en forma. I really, when I go back to LA, I'm going to just make myself a sign. Cuando yo regrese a Los Ángeles voy a hacerme un letrero The post in my door para poner en mi puerta. and said, he's not there. Va a decir, no está hoy, nadie está dentro. He's in a race. Él está en una carrera. You want to do that? ¿Quieren hacer así? Let's run for this race. Vamos corriendo en esa carrera. We can just do the same thing like what Paul was said, I have run the race. Para que como Pablo podamos decir, yo he corrido la carrera. Another thing is also new to me, totally new to me, is that I've never considered like pastoral ministry as like a track race. Y algo ahora que pienso, no simplemente es una carrera de estafeta, sino es una carrera de track race, Michael. Just keep running. Pista, de pista. But I also want to remind you, it's just not any other race, but it's really a track race. Es una carrera de pista. And it's relay. Y es de estafeta. Like in the Acts chapter 14, Como en Hechos capítulo 14, we see it's sort of a general practice of what the Apostle Paul would do. vimos aquí en Hechos 14 cómo lo hacía Pablo, cuál era su método, cuál era su práctica normal. So when he had preached the gospel to the city and had made many disciples, Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y hacer muchos well, discípulos, that's all the pastors, we want to do that, make many disciples. eso es lo que nosotros los pastores queremos hacer muchos discípulos. But what is next is unusual to us. Pero lo que sigue es un poquito raro para If I were nosotros. to make many disciples, I want to stay there continuously forever and just to make more disciples. Porque si yo estoy teniendo éxito en hacer discípulos, pues yo no quiero soltar, yo quiero seguirle, dando, haciendo más discípulos. But Paul left. Pero Pablo se fue. He returned to Lystra and to Iconium and to Antioch. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. He go to different places to strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith. Iban a diferentes lugares para animar a los discípulos, para enseñarles, para que continuaran en su fe. Looks like he took on a new ministry. Él salió de una carrera en cierto lugar y entró a otra carrera con otras personas en otra ciudad. His ministry took on a new level. Y eso llevó a un nuevo nivel en el ministerio. And it's saying that through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Y el autor dice que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. I think I got it. Yo creo que lo I entiendo. think I got it. He's not considering, just look at one local church. Yo lo entiendo, no está diciendo nomás que es aquí la iglesia de porvenir que me importa y nada más esto. He is thinking about the kingdom. Él está pensando en el reino de Dios. He has that kingdom view. Él tiene una mentalidad de reino. If there's a kingdom, there's a king. Si hay un reino, hay un rey. My friends, who is our king? ¿Quién es nuestro rey, amigo? If he is king, he can assign us, he can take us anywhere he wants to, right? Si él es rey, él me puede asignar a donde él quiera. Paul knew that. Pablo entendía esto. And I think I knew it now. Y ahora sí lo entiendo. And I'm sure you learned it too. Y quizás tú lo estás entendiendo. And when he had appointed elders and for them in every church, Y ya que había asignado apóstoles, discípulos, ancianos en cada iglesia con oración y ayuno, that means that before he left any church, pero antes de salir de cualquier iglesia, Pablo, before he would go to other places to just continue with his ministry, antes de salir a continuar el ministerio en otra parte, and he would just appoint elders for them in every church. él nombraba en cada ciudad ancianos en aquel lugar. And I didn't say just one church or two churches.
Yo no dije en una iglesia o dos iglesias. or just the church he likes. O las iglesias que le caían bien a él. He would just make sure every church is taken care of. Él atendía, él cuidaba a cada iglesia. He would just make sure that every church will have leaders who would take over after him. Él atendía de que cada iglesia tuviera líderes quienes se iban a encargarse después de su partida. And then he would just, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Y luego con oración y ayuno, él los encomendaba al Señor en quien ellos habían creído. I think it's amazing. It's amazing. Qué tremendo. I've never thought this way. Yo nunca había pensado en términos de But esto. at least I was taught that I would just stay in a certain place forever. Me enseñaron, ahí vas a estar y ahí te vas a quedar. What I was trying to do is always I start in church and hopefully I will eventually just retire in that church. Lo que yo esperaba es empezar en una congregación y de ahí jubilarme. But there are some people, I'm not saying all of us, but there's just some people, God has different plans for them. Pero hay gente, no, quizás no todos, pero gente que Dios tiene planes para quitarte de un lugar y moverte a otro. And for the good of the church, Por el bien de la iglesia. he makes sure the church will be taken care of. Porque Él está atendiendo a la iglesia, está cuidando que la iglesia sea atendida. He makes sure the church will have leaders. Él está buscando que haya líderes en cada congregación. They're not just elders. They're not just leaders. They're elders. Son no solamente líderes, son ancianos. And also there are some churches that they'll also put in like deacons. Y hay otras iglesias que también tienen diáconos. Those are not just anybody. Esos no son un don cualquier. Those are the people that Paul would spend years to just train them, to disciple them. Esas son las personas a quien Pablo dedicaba años para entrenar y enseñarlos. Now, I know a lot of churches we talk about discipleship. Yo sé que mucho en las iglesias hablamos del discipulado. We often talk about we train up leaders. Hablamos de entrenar líderes. I saw Paul was actually doing it. Pablo sí lo estaba haciendo. And I felt so ashamed of myself. Y yo a veces me siento muy apenado. How many people that I've trained, actually. ¿Cuántas personas he entrenado yo? How many people in my church that I can handpick and eventually can just take it over from me. ¿Cuántos tengo en mi congregación que yo podría nombrar y decir, tú me vas a seguir, o tú estás listo, o tú, a partir de tú, ya estás? Friends, I'm speaking from my heart. Yo estoy hablando de mi corazón. I feel so bad Yo me siento apenado. that I talked about training people. I talked about discipleship Que yo hablo de entrenar gente, yo hablo de discipular gente, as if discipleship is out there. como si fuera cosa allá lejos. But discipleship is right here Pero discipularlo es aquí, in my own church, aquí en mi propia congre, in your church. en tu congre. I think the best thing is to train up people in your own church Lo ideal es entrenar gente en tu propia to be congregación leaders, para que sean líderes to be eventually even take over from you. y que ellos te puedan heredar el legado. And finally, I finally learned what it means by work yourself out of a job. Ahora entiendo cuando dicen en inglés, work yourself out of a job, trabaja para hacerte perder la chamba. If you don't do that, O sea, entrenar gente que te pueden quitar, pueden tomar tu trabajo. Si no haces esto, I think you're still a runner. You're still a runner. todavía eres un corredor, You're still running for the Lord. todavía estás corriendo para el Señor. But I just hope you can add add a new dimension in your ministry Pero espero que puedas añadir otra dimensión a tu ministerio to be relay runners. para ser un corredor de relevo. Now, what is it relay anyway? I mean, like, look at me. As I said, I don't look like a runner. ¿Qué es un relevo? Ya digo, yo no soy corredor. As far as I know about the like race, I'm talking about relay race. Hablando de una carrera de relevo, Yeah, I know probably a lot of you, the Americans, they're good at the relay. algunos me dirán, ay, los americanos son buenos en el releve. Of course, I don't look anything like an American. Pero yo no parezco americano. But what is relay? There are four people. ¿De what? There are four people running in a ¿Qué es race. un relevo? Es una carrera de 4 personas. Each of them will just run one leg. Y cada quien va a correr cierta parte, una vuelta.
And each one of them run one equal distance. Cada uno va a correr la misma distancia. That's where this similarity would come. Y eso es lo que tenemos que se compara con el ministerio. Yeah, because one pastor to another doesn't mean that all of us will get to like serve 10 years, 15 or 20 years. Porque los pastores somos diferentes. Algunos están en un lugar 5 o 10 o 20 años diferente. Everyone will have a different time, but it depends on what the Lord's plan is in your life. Cada uno de nosotros tendremos tiempo diferente en nuestra congregación. Todo depende del Señor y sus planes. Remember who is in charge. Recuerden quién está encargado. Who is in charge? ¿Quién está encargado? Once again, I'm asking myself the same question. If the Lord were to just take me away today, Sigo haciéndome la misma pregunta. Si hoy mismo me muero, do I still have a baton that's holding in my hand? No one's going to take. tengo una estafeta en mi mano para soltar, pero no hay quien esté atrás de mí para recogerla. Or I can just like Paul and say, I have run the race because I already passed my baton from me to someone else. Yo quiero ser como Pablo, decir, yo corrí la carrera, terminé mi parte y pasé la estafeta al indicado. We'll go through this a little bit more on this later on. It's like talking about this particular so-called transition. Después vamos a seguir ese tema acerca de la transición de un pastor al nuevo pastor. There is a time that both runners will be running at the same time. Hay un tiempo cuando los dos corredores, el que está soltando la estafeta como el que la está recogiendo, están corriendo juntos. And then after some point, there's got to have the exchange. Pero luego llegan a un punto cuando el primero lo suelte al segundo. And then the exchange has to be successful. Y esa pasada de estafeta tiene que ser exitosa. You can't drop it. Si se me cae, Once you drop it, you're gone. You lose. ya que se me cae la estafeta, pierdo la carrera. And maybe that's why we have a lot of losing churches in the U.S. Y quizás por eso en Estados Unidos tenemos iglesias que se están perdiendo. What do we need then? ¿Qué, What do we need? ¿Qué ocupamos nosotros entonces? I think we need coaches. I think we need good coaches to help us. Yo creo que nos hace falta entrenadores buenos, coaches buenos. I think we need pastors to have the kingdom mindset. Creo que nos hace falta pastores quienes tienen mentalidad de reino, Will be willing to just to let go. quienes están dispuestos a soltar. Come to think of it, you know, I have to admit, Yo tengo que reconocer, sometimes I can be a control freak, a veces quiero estar en control de todo. especially in my church. Alguien de porvenir está diciendo amén, amén, pero cállate. Perdón, some of my people were saying amen. I just want to correct their lack of holiness. What did you say? I can be a control freak, especially in my church. Que él, allá en Los Ángeles, no Marcos aquí en porvenir, quiere controlar a todo. No, let's say this, I'm not always at fault. Pero no siempre es mi culpa. Sometimes it's the church's fault. A veces es la culpa a veces en Los Ángeles es la culpa de la You know what? iglesia. Aquí en porvenir siempre es la culpa de los demás. The church I'm pastoring now, La iglesia donde pastoreo, they make me chairperson of every board and every committee. me hacen miembro de cada comité, me hacen el encargado, el presidente de cada comité, cada grupo que hay. They also make me make every decision. Y me hacen a mí tomar todas las decisiones. Now, I'm sure that's not like this in Ensenada, right? Me imagino que no es igual en Ensenada, que nomás el pastor toma las decisiones. Everybody get a chance to make decisions right here, right? It's true. No, es el pastor y su esposa también, ¿verdad? No. My congregation is just so conditioned by this system. Mi congregación está muy acostumbrada a de que pasar siempre el bulto al pastor, que él decide. Anytime when we discuss something, Siempre que tenemos que tomar una decisión. so finally say, Pastor, you just decide. A ver, pastor, toma la decisión. I don't want to do that. Yo no me toca, no quiero hacer eso. I don't want just to bear the blames all the time. Yo no quiero siempre tener la culpa por lo que no sucede, lo que no suceda bien. But that's the fun part of pastoral ministry. Pero eso es parte divertido del ministerio de pastor.
No, I don't mind. I mean, I love my church. Yo amo mi iglesia. And I love my associate pastor. Y amo a mi pastor asistente. Love my elders. Y amo a mis ancianos. Okay, I don't have to make decisions every time. No tengo que tomar todas las decisiones yo. I don't need to have my finger in every ministry in Yo the no church. quiero estar metido en cada ministerio de la iglesia. I want to just sit down and sit back and just what? It's fun to see people's actually engaged in ministry. Yo quiero tomar un paso para atrás y ver que la iglesia siga y ver que el grupo de alabanza y discipulado y evangelismo y mujeres y niños todo suceda sin que yo esté involucrado. Isn't that's what we pastor preach all the time? Eso es no lo que nosotros los pastores enseñamos. We always said priesthood of all believers, right? Decimos que todos somos sacerdotes, que todos somos ministros. We want everybody to be involved in ministry. Queremos que todos estén involucrados en el ministerio. We want people to just use their gift in ministry. Queremos que la gente use sus dones en el ministerio. We want people to give whatever they can for the Lord, for service. Queremos que toda la gente dé todo lo que pueden conforme a todas sus habilidades para servir al Señor. But oftentimes, at times I feel like I were holding my jacket. Gee, I feel so good. A veces estoy, pues me siento bien. The church is doing fine. ¿Sí bien? The church is doing fine. La iglesia está bien. I'm doing everything on my own. Yo solo estoy armando todo el rompecabezas y vamos bastante muy bien. The sad thing is, Lo triste es, people actually believe that too. la gente de veras lo cree. Seeing everything's because of senior pastor, because our pastor is so good. That's why the church is now where they are. Que porque tenemos un buen pastor, toda la iglesia está funcionando muy bien, entonces estamos bien como congregación porque el pastor hace todo. It happens all the time. Y eso sucede mucho. I'm the fourth senior pastor in my church. ¿You're the what? The fourth senior pastor. Yo en la historia de la congregación mía soy el cuarto pastor, o sea, había 3 antes de mí. No, I still have people tell me Y yo todavía tengo gente que me dicen, they've been in this church from day one, algunos que estaban desde que nació la congregación. and tell us, oh, it was so good back into the founding pastor's days. Me dicen, ay, pastor, estábamos mejor con el primer pastor. It was the glory days. Esos fueron días gloriosos. There's no other pastors better than our founding pastor. Ay, no hay otro pastor como aquel que fundó la congre. Now, I guess if the founding pastor were there, he'd probably feel good, right? Y si el pastor estuviera escuchando, el pastor fundador, pues sí va a sentir suave. But for me, the fourth pastor? Pero yo siendo el cuarto, Come on, what do you think I am? ¿cómo me menosprecian, pues? A piece of meat? ¿Qué carne, qué soy yo? Well, like history tells us time and time again, La historia nos enseña, even good pastors, even good churches, en las iglesias buenas, they are calcified as monuments to former pastors. las iglesias casi están como monumento a pastores anteriores. I don't want to just point out something. I think it's interesting. A mí se me hace interesante. I don't know where there's any United Methodists here. No sé si hay metodistas de la denominación Metodistas Unidos aquí. Well, in the U.S., the United Methodist has I would consider it's a very interesting. Pero se me hace Practice. se me hace interesante la práctica en Estados Unidos de la United Methodist Church. They would move the pastors every 5 years. Cada 5 años ellos mueven los pastores. Do you have practiced something similar like this in here? Aquí hay iglesias que tienen algo así, que cada cierto tiempo cambian las iglesias, cambian los pastores. No? No. Do you think it's good? ¿Creen que es bueno? Sometimes good, sometimes bad. A veces es bueno, a veces es malo. Yeah, I think we need the stability of a long-term pastor. A mí se me hace que un pastor de planta da estabilidad a la But I congregación. think we also need a pastor with vision. Pero creo que también ocupamos un pastor con visión. Do I get amen for that? ¿Alguien dice amén? Yeah, we need pastors with vision. Necesitamos pastores con visión. I'm not saying staying long is bad. I'm just saying that like we need a person more than just staying there. No estoy diciendo que quedar mucho tiempo es malo, pero quedar nomás para saber que ya voy a salir en tantos años, me quita la habilidad de hacer planes porque no tengo yo futuro con ellos. I think it's interesting, really.
probably we would spend a little more time on this. Debemos de pensar esto un poquito más. And that's what I see what leadership is all about. Y eso es lo que veo que es el liderazgo. Sometimes we see our achievement more than anything else. A veces vemos nuestros logros más que otra cosa. As if there's a trophy. We just raise it up. Como que si fuera un trofeo que alzamos, que yo gané esto. All right, I got two new converts today. Tengo dos convertidos nuevos hoy, 2 trofeos para mí. I built this new ministry, reach out to the new immigrants or something. Y empecé un nuevo ministerio de atender a los indigentes o ayudar a los migrantes. Again, I feel so good about it. Me siento muy bien. But it won't be any good if I can't do it anymore. Pero no es bueno si el día que yo tenga que partir, See, we left trophies. no hay quien los siga. Nosotros casi decíamos trofeos. But what we should do is to hand off the baton. Pero lo que mejor que debemos de querer es una estafeta que podemos pasar a un sucesor. And there will be someone. Y siempre There habrá, will be someone. siempre habrá alguien. I'm sure the Lord is going to take someone even better. El Señor tiene algo aún mejor que Marcos para porvenir. Just like Paul, I mean, really, I respect Paul. Como Pablo dice, lo respeto mucho. In 1 Corinthians chapter 3, verse 10, he says, En 1 de Corintios, capítulo 3 y verso 10, él dice, I laid a foundation, Yo- and someone else is building upon it. yo puse los cimientos, pero hay otra persona que está construyendo sobre esos fundamentos. We all are different. Todos somos diferentes. Someone that's so good maybe in one thing, but may not be so good at something else. Uno que está tan excelente en algo, pero no tan bueno en otras cosas. Paul knew that he's good at so many things, but he's just so modest. It's just I laid the foundation, but someone will build on it. Pablo sabía que era bueno para muchas cosas, pero era un hombre muy humilde. Entonces él dice, yo lo empecé, pero luego di la estafeta a otros. I know my time is up. Sé que mi tiempo de esa primera sesión se está acabando. Would you consider what I just said? Les invito a que piensen lo que acabamos de charlar. Be that person to facilitate the next generation of leaders to come? Pastor, ser tipo de pastor que estás entrenando gente que siga de ti, preparando gente quien pueda recibir la estafeta. And this sort of overview in this first session, I will want to stop here. Entonces, aquí vamos a vamos a poner un punto y pausar. And I believe the Lord has something even more exciting later on. Y vamos a seguir después de un break de 10 minutos, vamos a seguir con una segunda sesión.